vas por la calle y solo te encuentras, con perdón, a gente de fuera, que se vuelvan de cabeza a su país. La mayoría de gente que conozco está en contra de la inmigración. Todas las personas que me han intentado robar han sido de fuera. Cultura general. Es que no la tienen, Pero es que no lo sabes si la tiene o no la tiene. Esa Del es la palo, tú te cosa. paras a cada persona inmigrante a ver si tiene cultura o no tiene Esa cultura. es la cosa, Porque me cualquier- parece que a una persona que es de aquí no lo vas a parar y le vas a decir, oye, perdona, ¿tú sabes de historia lo que ha pasado o económicamente sabes cómo va el país como para poder votar? Ahora puede ir el señor Mohamed y votar a quien quiera, y el señor Mohamed no sabe ni a quién está votando. Piensas, ah, bueno, es una persona que viene aquí, va con las ayudas, roba y punto. No, déjame hablar. Entonces, si yo tengo que ser racista por decir que la mayoría de inmigrantes la lían, pues me toca ser racista. No, pero es que realmente tú eres esa persona que piensa eso, ¿sabes? Yo si veo una persona de fuera no pienso, este roba. Tú te vas a la obra y ves a algún español, muchísima gente que viene de Don't be afuera, que te calles, muchísima gente que viene de afuera realmente trabaja haciendo el trabajo sucio de la gente que Hoy podría duermo en el hacerlo sofá. aquí. No te me pongas chulo. Tú me decías que tú eres más de izquierdas y tú eres un poco más de centro, sí. centro O sea, izquierda. tengo pensamientos de izquierdas y pensamientos de derechas. Claro, ¿y qué opináis, por ejemplo, del gobierno actual de Pedro Sánchez? A ver, yo sinceramente, o sea, no es que esté muy a favor de Pedro Sánchez, pero sí que es verdad, o sea, no pienso que como tal lo haga súper mal, pero sí que es verdad que preferiría a otro presidente. Entonces, o sea, a ver, es de izquierdas. Tiene cosas que, pues sí, estoy de Sí, acuerdo. pero- Pero sí que es verdad que como gestiona las cosas a veces es como, bueno, A mí Bueno. no me gusta. Me cae mal. O sea, yo no entiendo por Me qué cae mal. deja que venga aquí todo el mundo, sin importar si son delincuentes, cómo han venido y qué hacen aquí. Así que, Bueno. para mí, que dimita ya. claro, pero para ti lo único malo que tiene es eso, la inmigración. Bueno, ¿y qué? Del palo. A ver, a lo que me refiero es, al final, o sea, sí, el presidente es Pedro Sánchez, ¿no? Pero al final no solo lo gestiona una persona en todo el gobierno, hay como Sí. un grupo de personas que lo gestionan, ¿no? También el hecho de que, o sea, yo, por ejemplo, el tema inmigración, no veo mal el hecho de que venga gente, porque al final, pues un país también necesita variedad, ¿no? Y pues al final yo opino que la gente que inmigra no es que inmigre por querer delinquir, sino más que... yo creo que si inmigran es más porque o están mal en su país y necesitan encontrar un sitio donde puedan tener una mejor economía o donde puedan tener una mejor vida, ya no solo para ellos, sino también para el futuro de sus hijos, también por ejemplo. Y más ahora que estamos bastante en guerras, muchísima gente tiene que huir de su país por el simple hecho de que no se puede vivir en condiciones ahí. Entonces tampoco le vas a negar a la gente a que venga aquí para poder construir una mejor vida, ¿sabes? Sí, pero es que de esta gente que viene aquí, vale que quizá tienen sus motivos, pero lo que no pueden hacer es venir y aprovecharse de las ayudas Claro, pero es de que... la... No, déjame hablar, por favor. De la gente que vive aquí. O sea, no es normal que la mayoría de casos de delincuencia sea de gente de fuera. Sí. Y la mayoría, y lo sabes, Porque los veo, es en que, TikTok. por ejemplo, y en persona. Claro, pero es que tampoco sabes a ciencia cierta si eso es verdad. Porque también te lo digo, la mayoría de gente generaliza que el que delinque es inmigrante. Sí. Pero o que el que es inmigrante que tiene que ser latinoamericano o que tiene que ser africano o que tiene que ser musulmán, no tiene por qué. Del palo, por ejemplo, yo pienso que la gente que tiene muchísimo dinero viene aquí es peor que la gente pobre que viene aquí por el simplemente por el simplemente hecho de que la gente que tiene dinero es la que te quita la vivienda. Hay muchísimos pisos que son pisos para gente de fuera y le están quitando la vivienda a la gente de su propio país, de su propia ciudad. Muchísima gente ha tenido que irse de Barcelona por el simplemente hecho de que le han dado la vivienda a una persona de afuera. Y ya no simplemente porque sea inmigrante, sino por el simplemente hecho de que tiene dinero. Si no estoy de acuerdo contigo. ¿En qué? Pues ¿En qué es peor una persona con dinero que una persona pobre? Claro, una persona con dinero quizá te roba oportunidades de pisos. Pues que ya no es simplemente la vivienda, también es que al final, ¿cómo lo explico?
Es que no sé cómo Daniela. explicarlo. Pero la cosa es, para mí la diferencia es que la gente pobre que viene aquí viene buscando una mejor vida. Sí. Y la gente que ya tiene una buena vida viene aquí y te quita la buena vida que tienes tú. Es que la mayoría de gente que tiene una buena vida no vive, no sé hablar, no viene aquí. No viene aquí porque sabe Pero- lo que hay. Perdona que te diga, pero la gran mayoría de gente, ¿cómo decirlo? ¿Rica? Es que no quiero decir No guiris, está aquí. pero bueno, voy a decir guiris, ¿vale? Los guiris generalmente vienen a Barcelona, que es, es la ciudad más turística que hay. Gracias. ¿Ves? Ya tenemos clip. Otra friki. Pero es lo que te digo, al final la gente pobre que viene aquí viene a buscarse la vida. Sí, mira. Y los otros te quitan ¿Me la dejas buena hablar, vida. por favor? Pues te vas a quedar sin saliva. Te dejo hablar. Yo he estado en una ONG hace poco para buscar trabajo y he estado rodeado de gente inmigrante y toda la gente que hay ahí es gente de 10, gente que quiere trabajar y que quiere aportar y está muy bien, esa gente que vengan tantos como quieran. ¿Qué pasa? Que de toda esta gente que viene, el porcentaje que quiere trabajar, que será el 60% o Pe- menos. De hecho, lo que te digo es que la mayoría de gente generaliza. Del palo, la mayoría de gente que viene aquí no delinque, la mayoría de gente que viene aquí Te voy a dar un viene a ejemplo. ayudar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo iba a la primaria, al comedor, mi madre fue a pedirle ayuda porque mi madre no tiene dinero. No, sobrevivimos, pero va muy mal de dinero, siempre ha ido muy mal. ¿Sabes qué le dijeron? No sé dónde es que se piden las ayudas. Pues es verdad, me lo ha contado ella y me lo ha confirmado mi abuela. Le dijeron, ¿llevas el pañuelo? No sé cómo se dice. Lo que lleva la gente hijab. musulmana, sí. Y dijo, no. Y dijeron, pues no sé qué haces aquí. O sea, está claro que puede venir gente y puede trabajar y puede hacer el bien. Pero lo que no es normal es que todas las ayudas y toda la atención se centre en esta gente. Y a los Sí, que sí, somos yo de aquí se nos... En eso dé estoy por de acuerdo, olvidados. de que la gran parte de las ayudas se va a la gente de afuera y no a la gente de la ciudad. Yo eso no estoy de acuerdo, de que pienso que primero tienes que ayudar a los de tu propia ciudad y a los de tu país y después ayudas a los de afuera. Eso estoy de acuerdo perfectamente, pero al fin y al cabo tampoco puedes estar en contra de la inmigración porque al fin y al cabo es que la mayoría de gente que emigra es gente que busca una mejor vida. Sí. Entonces, yo no pienso que esté mal la inmigración, sino el hecho de cómo el país, en nuestro caso España, nuestro país, regula la inmigración, ¿sabes? Correcto. Entonces, es lo que te digo, yo ahí estoy de acuerdo contigo. No me parece bien de que antepongan a una persona de afuera a la de que lleva toda la vida viviendo aquí. Pues es lo que se está haciendo. Pero obviamente tampoco me parece correcto de que la gente esté en contra de gente que es inocente, que no ha hecho nada, que simplemente viene aquí a buscarse una buena vida. Es que Cuando al final no es su culpa, ese la es el culpa es problema, del que no Estado. estamos y de... en contra. Yo no estoy en contra de la inmigración, estoy en contra de lo que dices de la inmigración pero- sin filtro. Yo, la mayoría de gente que conozco está en contra de la inmigración. O pues Cuando, yo de la cuando inmigración tú le en general, preguntas no. a alguien qué opina de la inmigración, te dice que está en contra. Por el simplemente hecho de pues, que le dan las ayudas antes a la gente de afuera o porque es que me quitan el trabajo, etcétera, ¿sabes? O sea, yo te lo he dicho, yo conozco a muchos inmigrantes que son personas muy responsables, mucho más que muchos de aquí que conozco. Pero es que, Daniela, es que es eso, es que vas por la calle y solo te encuentras, con perdón, a gente de fuera. Pero es que es por eso, ya simplemente es El politiquero se llama. ya es simplemente, pero eso ya no es la inmigración, eso es turismo. Muchas gracias, Turismo ¿eh? masivo, que es lo Turismo- que hay en Barcelona. ¿Turismo no? Sí, Turismo sí, no es inmigración. sí. No, Vale, la mayoría, dime, cuando vas perdón, al vamos a hablar en metro- catalán. La mayoría de gente que, o sea, a ver, para empezar, Barcelona es la me ciudad deja con, hablar. vamos a ver, pero Barcelona es la ciudad con más turistas Sí. en toda Europa, Sí, ¿vale? solo hace falta Entonces, verlo. la mayoría de gente que tú ves por la calle son turistas, no es gente que vive aquí. Sí, coge el metro a las 6 de la mañana. Vale, pero te lo vuelvo a decir, son turistas. No, ¿qué Sí, turista ni qué obviamente, turista? pero que obviamente tienes, que sí, que tienes, obviamente, No. que sí, Jordi. No, un turista no se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar porque no trabaja. No, pero es que tú no sabes si la persona que está en el metro a las 6 de la mañana está yendo a trabajar o Se está va yendo a con la el playa. uniforme de la obra. Hombre, pero eso una persona del metro o un grupo de personas, Daniela. pero no lo sabes. Es que al fin y al cabo tampoco te paras y le preguntas No a me la deja persona. ¿Sabes? Que lo que te digo es que no que la hace mayoría falta. de gente que tú ves de fuera no es gente que está viviendo aquí, sino es gente turista. Porque en Barcelona, sí, porque en Barcelona hay un turismo que es masivo, que eso también se tendría que regularizar, al igual que la inmigración. Son dos temas que realmente estamos muy mal porque no lo regulamos. Por tanto, obviamente, tú vas por la calle y escuchas a más gente hablar inglés, italiano, francés que español o catalán, estando
en Cataluña Vale, pues que o el turismo España. es completamente inevitable y es una fuente económica, Claro, por no pero es que decir el la más problema, grande. yo no estoy en contra de ni la inmigración ni el turismo, pero es lo que te digo, no puede ser de que haya más gente turista o que ni siquiera, o sea, que yo vaya por la calle y ni siquiera escuche a una persona hablar en catalán, ¿sabes? Y que toda la gente que sea turista, es que también te lo digo, porque al final la gente se enfoca mucho en el tema de la inmigración, pero es que también está el turismo, ¿sabes? Que al final sí, es lo que le da riqueza al país, Pues ya pero está. también es lo que socialmente la gente a veces le va mal, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú te vas a una tienda y están las cosas antes en inglés que en español o en catalán. El centro Y eso sí. no es por la inmigración, eso es por el turismo. Ves al Clot. Está todo en catalán. Perdona, O catalán o castellano. te vas a un 365 y están las cosas, o sea, tienes la carta en inglés, en español, y ya después lo tienes en español y en inglés, en catalán. O sea, lo que me refiero es que te vas a muchos sitios y realmente primero no te ponen ni tu propia lengua, ponen la lengua del que viene de afuera, ¿sabes? Sí. Pues eso, que no simplemente hay que fijarse en la Pero inmigración, eso- también en el turismo. Eso forma parte de la empresa. Vale, Porque pero es que sea lo que no puede escriba, ser es que tú pongas lo tenga ahí antes, puesto. pero es que no puede ser que tú pongas antes el idioma que no es ni el oficial de tu país, porque hay mucho turismo, y que ya después pongas el español y ya sí es el catalán. Bueno, eso es otro tema que tampoco estoy a favor, pero bueno. ¿Qué tiene que Bueno. ver con la inmigración? No, ya no estoy hablando de inmigración, estamos hablando de turismo. Es que no hemos acabado de hablar de inmigración, ¿no? Bueno, yo te estoy mezclando ya el tema. No sé qué más podemos decir. No sé, yo tengo mi opinión. Que al fin y al cabo no te puedes centrar solo en la inmigración. Porque al final, o sea, eso es lo que te digo. El problema no es la gente que viene. El problema es cómo la gente de aquí lo regulariza. ¿Sabes? Y es que creo que el problema grande está en que dejemos que venga aquí a vivir todo el mundo. Pero bueno. Si Pero es alguien que- en una patera y se le deja vivir aquí sin preguntar ni quién es, ni... Bueno, pero es que la gente que viene en patera es gente necesitada. Vale, pero no es mi problema que alguien Vale, en pero la África cosa se es que esté la gente- muriendo y venga aquí a dar por culo. Con perdón. No, pero la gente que viene, que se está muriendo allí no es que venga a dar por culo aquí. O sea, si a ti te molesta es Sí. cosa tuya, Un también te lo porcentaje digo. viene a buscar una mejor vida. Pero es O- que te lo vuelvo a repetir, ese porcentaje es mayor que la gente que viene a delinquir. Da porque igual, una perso- solo que sea como si fuera un 10%, que es mucho más. El porcentaje que delinque es muy grande. Es pero no es grande, o sea, superior a la gente que viene a da buscarse igual, la vida. da igual, O sigue no creo siendo que mucha sea, gente. no creo que sea tampoco o sea, muy grande, sino simplemente el hecho de que es un tema muy hablado y por tanto siempre se habla de la mala cara de eso. Por tanto, No. sí. no, Sí. yo he dicho la cara positiva, es que hay gente que viene de fuera. No, que- pero para ti o sea, solo hay una cara positiva, Claro. o sea, no. Sí, sí. A lo que me refiero es que la cara positiva para ti es, hay gente que viene a buscarse la vida, pero entonces ya también o sea, tú generalmente cuando ves a una persona, yo qué sé, un moro, por ejemplo, tú no piensas se está ganando la vida cuando va por la calle. Tú lo que piensas sí. es, no, Sí. no. Te conozco, Jordi. Te conozco. Y yo a ti Pues por eso mismo, lo que he generalmente trabajado es- con muchos moros. este Vale, último pero mes. generalmente lo que se piensa es, por ejemplo, si va detrás de una chica, capaz, yo qué sé, le va a preguntar algo, pero capaz de esa persona ya simplemente, por el simplemente hecho de su nacionalidad, ya está Eres la pens- primera que se asustaría. o no. Yo soy amiga de esa gente también. Entonces, el del kebab es mi amigo, ¿vale? Sí, claro, porque te hace oferta. Daniela, escúchame. La cosa es, la gente de aquí, que ha nacido aquí, que es de aquí de toda la vida, que Tú delinque, y yo. Ah, no. Tú y yo no delinquimos. quizás sí, no los podemos echar, porque son de aquí. Yo los echaría, pues que No, como pero no está en la cárcel. podemos, como no podemos echarlos, pues no podemos. Pero la gente que viene y encima pues causa problemas, no sé qué necesidad hay de manteneros aquí. Y encima de ayudarles. Hace muy poco conozco a una persona que tuvo un problema con 2 moros. Vino a la policía. ¿Qué hizo la policía? Nada. ¿Por qué? Ya, sí, yo No en está eso bien estoy- en decirlo, eso pero estoy de porque son acuerdo. moros. No, pero si en eso estoy de acuerdo, si es que al final tampoco la gente aprende como tal el hecho de vengo aquí, robo y como no me pasa nada porque la policía no hace nada, pues sigo o viene más gente. Es que- Si yo es que estoy de acuerdo contigo en eso, del palo, realmente es así, de pues viene una persona, viene una persona de afuera, hace algo que está mal, no es castigado y por tanto, o el castigo es mínimo, por tanto,
para él va a ser bueno, realmente no pasa nada si lo hago, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? A Pedro Sánchez, por ejemplo, le interesa tener votos. Claro, pues como Si a todo. de la población más del 50% son de fuera y todos los de fuera van a votar a Pedro Sánchez, ¿cómo te crees que va a ganar las elecciones? Ya, bueno, pero es que si, por O ejemplo... sea, es por su propio interés que Ya, haya gente pero de es que- fuera. Y aunque delinquen, como lo van a votar a él, ¿qué más da? Vale, si no te digo que no, pero la cosa es el hecho de generalizar también, de... Sí, generalizar está muy mal. Al igual que está mal decir que un señor mayor, no sé, lo que sea, Daniela, da igual. La cuestión es no el, no sé hablar. No el generalizar, sino el saber lo que está pasando. Sí, Y- sí, yo te he dicho que en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, del palo de al final, No me deja hablar, ¿lo ves? que sí, Déjame hablar. Entonces, si yo tengo que ser racista por decir que la mayoría de inmigrantes la lían, pues me toca ser racista. no, pero la cosa es que tú, o sea, no es el hecho de ser racista, sino es lo que te estoy diciendo, no hay que generalizar y tú lo que haces es eso, porque dices, la mayoría de gente que viene de afuera es la que delinque, ¿no? Pero ya estás diciendo una mayoría, pero es que realmente no es una mayoría, es una minoría. Yo he tenido problemas en la calle muy pocas veces. Y las 2 veces ha sido con bastante gente. Y las 2 veces todas las personas que me han intentado robar han sido de fuera. Vale, si no te digo que no, del Y palo, te pero es aseguro que... que a quien sea que le hayan robado o intentar robado, Vale, pero que una cosa es que de deja la... hablar. Perdón, parla. ¿A quién conoces que le hayan robado? ¿Yo? Sí, ¿conoces a alguien a quien le hayan robado? No Pues, da igual. ahora que sepa, Si no. es que si se lo preguntas, te garantizo que dirá que era un mono. Vale, pero porque capaz entre la gente que roba, ¿vale? O sea, para empezar, tienes como... A ver, ¿cómo lo enfoco, no? Entre toda la gente que roba, inmigrantes, gente de aquí, ¿no? Entre ese grupo de gente, capaz la que más roba son inmigrantes y no gente de aquí. Sí. Pero es que del grupo de inmigrantes en general, no solo los que delinquen, sino en general, eso es una minoría. Y solo se generaliza la parte inmigrante, no la parte de aquí. Pues que la de aquí no podemos echarlos a su país porque son de este país. No, pero también se podría castigar, Sí, en la cárcel. Pues ya Es está. lo que está pasando. pues como... O sea, si ahora viene un moro y te roba y viene la poli, lo que harás es cogerle el móvil, dártelo y el moro que se vaya. de No, rosita. no, Sí. se van a prisión. Poco tiempo, Sí, a pero se prisión, van. mis cojones. Se van a prisión, poco tiempo, están en el calabozo. Y si es menor, ¡fua! Si es menor, hasta le dan una Bueno, corona. pero menor siendo moro, chino, africano, español, Sí. catalán. No. Sí. Sí. No. Home, una persona menor no la poden posar a la presó. No, el correccional. Vale, pero no la pueden posar a la presó. Vale, entonces esa persona que viene de afuera, que es menor de edad, capaz lo envían al correccional, pero es que al igual que una persona que es de aquí, que es menor de edad, también lo van a enviar al correccional, no lo pueden enviar a la Es que es prisión. donde deben de ir. ¿Qué pasa? Que si Claro. son de fuera, no los llevan allá. Ah, y eso lo sabes. Sí, solo ¿De conozco a dónde? uno al que sí. No diré quién. Pero el punto al que quiero llegar es que lo malo no es la inmigración, es pues, el exceso de inmigración. Ah, Y pues- que no se haga nada con la gente de fuera que hace lo que quiere. Claro, Y- pues es que en eso estamos de acuerdo. ya, pues que si ahora tú tienes problemas económicos y vas a pedir ayudas, te van a mirar mal por no ser de fuera. Y van ya a lo sé, priorizar eso, sí, estoy de a acuerdo un contigo, latinoamericano no te he dicho que no. antes que a uno de aquí. Y eso es lo triste. Claro, pero es que yo en eso estoy de acuerdo contigo, del palo. Vale. Ya te lo he dicho. Me parece mal que se anteponga una persona que viene de afuera a una persona de tu propio país y de tu propia ciudad, O obviamente. sea, yo entiendo que Y es lo que te digo también con lo del turismo masivo. Pero es que ya no solo el turismo masivo, también es inmigración masiva. Se tiene que regularizar porque al final lo que no puede ser es que tú vayas por la calle y haya más gente de afuera que de aquí. Que no tengo problema con que venga gente de afuera, pero la cosa es que tú vayas por la calle y no escuches hablar a nadie en catalán o en castellano. Pues ya ni te digo ni catalán, porque eso ya vamos, pero castellano ya se ha vuelto más minoría que mayoría cuando vas por la calle. la cosa, Ay. la cosa es que todo es interés. Entonces, Pedro Sánchez tiene el interés de que venga gente de fuera porque sabe que le van a votar a él. Yo tengo interés en que esta gente se vaya para que no me causen problemas a mí, ni a mi entorno, ni Sí, en eso general te digo que al no. país.
Luego, la inmigración, ¿qué interés hay? Pues la economía. Pero es que realmente en la política todo es interés. Del palo no vas a conocer a ni un político que no haga las cosas por su propio interés, Claro, porque al final es que en eso consiste la vida en general. realmente la gente no mira por el bien del pueblo, mira por su propio bien. Claro, Claro, evidentemente. pues eso. Estamos de acuerdo. Vamos. Vale, tío. ¿Vosotros qué partido creéis que podría solucionar todo esto? ¿Cuál es la solución a todo esto? A ver, yo ¿Crees que hay realmente, alguna si opción política que es mejor? tuviese que votar a algún partido, sería la Esquerra Republicana. Pero realmente también es un partido que no está votado simplemente porque el que me sale en catalán, bueno, el CAP, ¿no? de aquel grup, es como independentista, ¿no? Entonces la gente dice, no voy a votar a una persona a la cual no quiere ni que sean parte de España cuando tendría que gobernar España, ¿sabes? Claro, es un partido más centrado en nivel territorial, Claro, no a nivel más en nacional. Cataluña, Entonces no no puede tanto como competir en con partidos España. grandes como Claro. el PSOE o el PP. Claro, pero sí que es verdad, o sea, es lo que te digo, al final, tema política y tal, yo pienso que al final es que ningún partido político al final estás como al 100% de acuerdo porque, pues, ¿qué quieres que te diga? Al final o te mienten o no va con tus propios valores, entonces no tienes bien claro el qué votar. Pero bueno, yo sinceramente, si pudiera gobernar España un partido sería la Esquerra Republicana. ¿Y tú qué opinas de lo que ha dicho? No, bien. yo ¿Te estoy de parece bien? acuerdo. ¿Votarías a Sí. Esquerra Republicana? No, es que la verdad es que no lo sé. Yo por una parte sí, porque... ¿Cómo se llama? ¿Rufián? Rufián me cae bien, al menos hace buenos chistes. Pero Acudits. es lo que te digo, el tema de la inmigración. Yo sinceramente, cuando me toque votar, creo que no votaré. Puedes votar nulo. Pero también te lo digo, no puedes decidir votar un partido o no votar un partido por el simplemente hecho de un aspecto, que es la inmigración. Tienes que mirar todos los otros aspectos que también valoran, porque al fin y Sí. al cabo, por ejemplo, la gente, o sea, una mujer que vota a Vox, a mí, sinceramente, me parece bastante irracional. Por el Conozco simplemente más de hecho... uno. ¿Eh? Conozco más de uno. Una Shem, a mí es da No, una. no quiero. No, yo aparte, pero a lo que me refiero es, al final me parece algo irracional porque Vox realmente, según ellas, es el partido político que más ayuda le da a la mujer, pero realmente es todo lo contrario, ¿sabes? No lo sabemos. Sí, Solo lo habría sé. una forma de saberlo. Yo no votaré nunca a Vox, No, pero aquella sinceramente, conversa. pero sinceramente, viendo cómo va el país, lo mal que está, creo que es mejor que es Vox, no, pero la Silvia Oriols, no sé cómo se llama su partido. ¿Cómo se llama? Alianza... Alianza Alianza Catalana. Catalana. Alianza Catalana es como Vox, pero catalana. Sí, lo único Yo, bueno que sinceramente, tiene es lo de Cataluña. Estoy pensando ya en está. votar a la Silvia Oriols. ¿Alianza Catalana? Pues bueno. ¿Qué Piénsalo. opinas de esto? Hay como ese debate de que hay gente que dice que es de ultraderecha, Silvia Oriols. Mira. Tú imagino que si la votas, imagino que crees que no, entonces... Yo lo que Yo pienso creo- es que todo lo que es extremo es malo, pero es que al final, últimamente, la política es todo extremo. Y Claro. si no te decides, Claro, ¿Tú la verías extremista o la verías Un más poco. de sentido común? Sí, lo que pasa que... Si te estás planteando votar por ella, es que tan extremista no es para ti, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que quizás mejor ser gobernados durante 4 años por un partido más de derechas que seguir así. O sea, yo no estoy de acuerdo con la derecha. pero es que la Pero- derecha lo único que va a ayudar al país es económicamente, porque lo demás, socialmente, Bueno. el país va a estar igual de la Socialmente ya mierda. está mal. Vale, muy pero es que mal. capaz, socialmente puede ir a peor. Bueno, Por el peor simplemente de lo hecho de que estamos, va a no ir, sé. va a ir en contra de muchísimos derechos de la gente, que generalmente hoy en día es algo que es normal, ¿no? Que es un derecho que tiene la gente, pero que si realmente gobernara un partido que va en contra de esos derechos, capaz la gente dejaría de tener ese derecho. ¿Y qué? ¿Y qué hacemos? Porque después de 4 años de estar sin ese derecho, ¿voy a poder volver a tener ese derecho o ya no? Porque van a volver a votar ese partido. Y ya no son 4 años, son 8 años. Depende. Vale, si el partido imagínate, funciona, no, lo pero volverán es a que votar y si no, no. pero no tiene por qué, la gente a veces es tonta. Ese es otro tema del que quería hablar. ¿Tú crees que es normal que una persona de fuera, que no tiene ni puta idea ni de política, ni de catalán, ni de nada, tenga derecho a votar? O sea, estás diciendo que el No. voto de un, pongamos, un nini, que viene de... Define Nini. Tú. Sí, pero yo soy de aquí. ¿Tú crees que es normal que el voto de una persona que viene de fuera y no está informada
y hace el mal valga lo mismo que el tuyo? No, pero es que al Pues igual es que... así. No, pero ya sí estoy de acuerdo, pero lo que me refiero es una persona que, por ejemplo, no tiene ni estudios, pero ni trabaja y es de aquí, por el simplemente hecho de tener 18 años que pueda votar y Pues que que tenga... es de aquí, es que no hay más opción, no hay nada que hacer. Vale, pero ¿puedes dejarme hablar? Sí. Que el simplemente hecho de que esa persona, por simplemente ser de aquí y tenga los 18 años, pueda votar sin ni siquiera saber nada de historia, nada, ni haya trabajado, por tanto, tampoco pueda saber realmente lo que políticamente y económicamente va en el país, pueda votar y que valga lo Bueno. mismo su voto que el voto de una persona que ha estado cotizando, que realmente sabe de historia y que es de aquí o que es de afuera, que tampoco me importa Pues si que, es de afuera la persona que Daniela, vota. si la Mientras persona- sea una persona que realmente sea culta y que realmente económicamente sepa cómo funciona el país, pues mira, vota. Ya, pues que Daniela, la persona que es de aquí tiene derecho a votar. Que yo quizá Claro, no estoy de acuerdo. tiene ¿eh? derecho de pero votar, es que, pero su voto no debería de valer lo mismo. claro Porque al que no. final una persona Pero es que, Daniela, no sabe déjame del hablar, tema... por favor. Si esta persona es de aquí, ya está, tiene la suerte de haber nacido aquí, puede votar porque está votando por su país. Si Sí, una persona no te viene, digo que no, pero viene- yo no te digo que no vote. si Yo una lo- persona viene de otro lado, está a tomar por culo y ya tiene derecho a votar porque tiene los papeles, estamos haciendo que el voto de una persona que no es de este país valga lo mismo que una que sí que es de este país. Y esto es lo que Pero es no que me a mí, parece a mí bien. no me parece mal. Que una persona A mí que sí. venga de fuera pueda votar, no me parece mal. Mientras tenga cultura general. Es que no la tienen. Es, Pero tú es que no puedes lo saber. sabes si la tiene o no la tiene. Esa Del es la palo, tú te cosa. paras a cada persona inmigrante a ver si tiene cultura o no tiene Esa es la cultura. cosa, Porque me cualquier- parece que a una persona que es de aquí no lo vas a parar y le vas a decir, oye, perdona, ¿tú sabes de historia lo que ha pasado o económicamente sabes cómo va el país como para poder votar? Ahora puede venir el señor Mohamed y votar a quien quiera. Y el señor Mohamed no sabe ni a quién está votando. Mira, es como Vale, si... pero es que una persona de aquí, un nen catalá de aquí, no ha estudiado en su vida, Pues no que ha es trabajado en catalán, su es vida. que, no tiene- es que es su país. Vale, pero pues ya estás siendo racista, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que haga? Yo quizá no estoy de acuerdo con que pueda votar, pero como es de aquí, pues tiene el derecho por Vale, nacimiento. pero la persona, no sé cuántos años tiene que vivir aquí como para tener el derecho a votar. Una persona que lleva 5 años viviendo aquí, que ya puede votar, me parece perfecto que pueda votar, porque 5 años realmente sí haciendo es qué? más... ¿Eh? 5 años haciendo qué? Porque Viviendo claro, y trabajando. es que quizá no. Quizá viviendo de las ayudas que Bueno, el gobierno les da. Sí, va a Con estar 5 impuestos años con pagados ayudas. por quién? Por los de aquí. Vale, claro, pero es que no toda la gente que viene aquí afuera viene y vive de las ayudas, No, también viene todos y no. trabaja. Todos Porque no. también te lo digo, tú te vas a la obra y ves algún español, porque yo la mayoría, Sí, o sea, no. la mayoría que No, no, ves son de afuera. Por tanto, Bueno, la sí que gente, hay muchos. vale, pero la gente que hace el trabajo sucio aquí es la gente de afuera. Es la gente que realmente se mancha las manos. Perdona, No. pero el español de aquí lo ves en una oficina con el aire tan tranquilito. Llevo 2 trabajando, y la meses otra trabajando persona- en la limpieza vial, que es una puta tortura. Bueno, pues eso lo has escogido tú. Podías haber puesto Sí. y trabajar en un banco. Sí, o pues haberte que toda trabajado esta vendiendo casas. Pues que la gente que hay, el 50% quizás son de fuera y el otro 50% de aquí. O sea, sí hay gente de aquí trabajando. Sí, mi si no te tío digo es que no. paleta, mi tío es Sí, paleta. Vale, si no te digo que no, Mi pero padre, tú vas trabaja en a un un sitio taller. de obra y la mayoría de gente, no es española. Bueno, Vale, pues la que te hace el trabajo sucio es la que viene de afuera y es la que se está currando el trabajo. no toda. Vale, no toda, pero es que al igual que tampoco la de España no es toda la gente la que se pone a trabajar y se curra, porque hay mucha gente que bueno, Aquí no te a mí, regalan nada si a mí eres me de lo aquí. dan todos mis padres porque tienen dinero. Bueno, pues qué suerte. Ojalá yo. Vale, Y pero es que ojalá tú. claro, no Sí. te digo, pero yo prefiero poder ganarme mi propio dinero, poder vivir tranquilamente, a tener que depender de otra persona y que encima yo pueda votar, que realmente tampoco sé cómo va económicamente el país. Es que es como debería ser. Deberías de trabajar, ganarte tu dinero Claro, pues y vivir entonces como tampoco tú te quieras. quejes de la gente que viene de afuera y se pone a trabajar. Porque Es que de esta les- gente no me quejo. No, pero lo que pasa es que le quitas como la buena imagen a esa gente. Sí, porque al final la gente que viene de afuera, tú cuando vienes a alguien de fuera piensas, ah, bueno, es una persona que viene aquí, va con las ayudas, roba y punto. No, un Perdona. porcentaje de esa gente. Vale, sí, pero tú ves una persona de afuera y tú no piensas, ah, es una persona que viene a trabajar. Yo directamente no pienso en lo que hace esa persona o lo que no. No, pero yo no te estoy hablando de ti, hablo generalmente. Una persona ve a una persona de afuera y no está pensando en, ah, mira, ha venido a trabajar y a ganarse la vida porque en su país está mal. No, ¿Sabes piensa, qué pasa? ah, ha venido aquí a robar y a Yo quitarme conozco el mucha trabajo. gente que ha venido de fuera y ha venido a trabajar, te lo he dicho, los de la ONG. Son gente que en su país eran profesores, eran incluso directores de escuela, médicos,
gente que viene a hacer el bien y que vengan tantos como quieran. Sí. Pero es que de toda la gente que viene de fuera, como si son solo 10 gatos, solo que una persona de fuera viva del cuento, es que ya está mal, es que ya va mal el Sí, país. pero solo no por está eso. mal el hecho de que venga gente, sino está mal esa persona. Pues, ¿qué pasa? Que esa persona son muchas. Aunque sea el 10%, que es mucho Vale, más que pero el es lo que te 10%, digo. aunque sea el 10%, ya está, ya es un problema gravísimo. Que sí, si no te digo que no, Te pero la quiero cosa es poner que, un por ejemplo, ejemplo, Dani. se debería hacer como en Andorra, que hay una regularización. Que si tú, por ejemplo, tienes Es que un debería de hacerse un como historial Andorra. que delictivo, no te dejan entrar. O Es que que en el debería momento que ser tú como- cometes un delito, te vas fuera. Pues que no es como Andorra. Vale, Por yo eso te estoy España está en la diciendo, mierda. debería de porque, ser así. Porque es que venga quien quiera y que haga lo que quiera. Te voy a poner un ejemplo de lo de los votos. Lo he visto en un vídeo de YouTube. Imagínate que vas en un avión. Pues todos los pasajeros son monos. Y pasa algo que el avión se va a estrellar. Y los monos ven que van a morir y deciden hacer, También me ha salido. hacer votaciones de a ver qué mono coge al piloto y se pone a pilotar él. Y el piloto, y dale, que no, que lo hago yo, y los monos lo cogen, lo atan y se pone un mono, el mono ganador, a conducir. Se estrellan y se mueren. ¿Por qué? Porque no son conscientes de lo que han hecho. Porque su pensamiento no tiene que, no es el Vale, que pero ¿qué debería. tiene que ver eso con izquierdas o derechas? Pues o con que hoy en día. Si vienen Que me viene aquí personas un de avión fuera con monos. que no tienen ni puta idea de nada y les dan la oportunidad de elegir no solo por ellos, sino por ti, por mí, por todos los que estamos aquí, pues vamos mal. Sí, ¿Pero elegir en qué sentido? votar. Bueno, pero es que la persona de afuera no puede votar a no ser que lleve X años aquí. Y encima, no por vivir, sino pagando. Tiene que pagar. ¿Así? Sí, ¿Eso sí. quién te lo ha dicho? Mírate el internet y ya está, te sale ahí. Seguro que no lo ha visto en su vida. Sí, me lo he sacado del culo. No te digo. Quizás sí. No. Pero una persona, sí, una persona para poder votar, tienes que pagar, llevar X años en el país para poder votar. Entonces, la persona que está votando no es una persona que se está tocando los huevos. O sí. Home, si li està donant diners a l'Estat, ¿dónde se Es saca que el eso yo dinero? no lo sabía. Yo pensaba que solo tenía que tener los Solo, papeles. solo vivir. Y ya con vivir voto. Tener los papeles. No, ¿Seguro? muy en ¿Tú serio. lo sabes? Creo que tienes que tener la nacionalidad española, ¿no? Y ya está. No, tienes que pagar. Luego lo buscamos. Vale, ChatGPT. després ho busquem, no a mí, ya ves Mira, tú. yo te lo vuelvo a repetir. Que venga tanta gente como quiera. Pero si esta gente no hace lo que debe, que se vuelvan de cabeza a su país. Pero que sí, si no te digo que no. Vale, pues que esto es lo que ha de pasar y no pasa. Vale, pero es que a mí, ¿por qué me lo dices? Soy yo aquí la que Porque lo es con quien decide. estoy debatiendo, no sé. Bueno, ya, pero yo no lo decido. Yo, al fin y al cabo, yo. simplemente te estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con la inmigración y con el turismo. Lo que no estoy de acuerdo es que haya un exceso masivo de gente que venga aquí, que tampoco haya un control y que por tanto, al final, hay una mala imagen también de esa gente. O sea, imagínate tú ir a otro país y que porque el de al lado ha robado, se van a pensar de que yo también he robado por venir del mismo país. Bueno, Pero es una persona diferente Es y triste, ya tiene pero es unas así. condiciones de vida diferentes. Es que- Pero es que realmente tú eres esa persona que piensa eso, ¿sabes? no. Yo si veo una persona de fuera no pienso, este roba. No. ¿Eso quién lo dices tú? Creo que lo Amor, sé te mejor. vis. No. Creo que lo sé mejor yo que tú, lo que pienso y lo que no. Bueno, capaz lo que piensas, no es lo que dices. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo que digo es que ir en el metro y que de 10 personas 9 sean de fuera y encima se ponen a... Eso ya lo Que diré. sí, pero... ¿Se ponen aquí? ¿Se ponen La, aquí? la- Dilo, ¿qué ibas a decir? la que se pone con las videollamadas del móvil a tope, con el volumen a tope. Otra cosa que quería decir es que la gente de fuera, sobre todo los de Latinoamérica, ahí hay un estilo de vida, considero yo, bastante distinto al de aquí, donde quizá liarla y gritar y tirar cosas al suelo y pegarse es normal, pues que aquí no lo es. Pero si tú vienes aquí, tú tienes que adaptarte Sí. al sitio. Ya, es que nadie lo hace. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay tanta gente de fuera que entre Bueno. ellos se crean su propia comunidad. Claro, pero es que volvemos a eso. Hay un exceso, hay Pues eso mismo, ese es el gente problema. masivo que no puede Ese es ser. el problema, que no puede ser. Vale, pero que podemos en cambiar España, el tema de inmigración. Que ya hemos el llegado a una conclusión. 30% sean de España. Vale, pero es que
estamos de acuerdo, si te lo he dicho, si a mí no me parece bien que yo vaya por la calle y la mayoría de gente sea de afuera y no gente de aquí, porque a mí me gusta también poder, yo qué sé, ay, perdoni, se le ha caigut algo y que me entiendan, o ir a un bar y decirle, ay, em podria donar una entrepà y que me entiendan, en vez de decirme un qué. Sí. O que, por ejemplo, si vienes de afuera, mínimo, si, porque estamos en Barcelona y en Cataluña, pero si estás aquí, mínim, podries saber parlar el català. Sí. Eso es una de las cosas que hacen en la ONG que yo te antiguamente digo. sí que era antiguamente sí que era obligatorio, tenían que aprender catalán para poder trabajar, pero es que hoy en día no es necesario. ¿No? Creo que sí. Creo que depende de para qué sí. Que no. Hoy en día ya no es necesario. Una persona puede trabajar aquí sin saber catalán. Creo que debes de tener un mínimo. O estar practicando. Entenderlo será, pero es que tampoco lo entienden. O sea, yo me voy a cualquier sitio, le digo, oye, perdona, ¿em pots un suc de taronja? Sí, ¿sabes por qué pasa? Porque en todas las cafeterías, en todos los supers, trabajan gente de fuera. Claro. O sea, en todos, ¿no? Pero en el 99%. Entonces dices que la gente de fuera trabaja bajo el sol, sudando y no con el aire claro. No. A lo que me refiero es Ve que al muchísima 365, gente... ve a un 365. Vale, que sí, pero que la mayoría... O sea, muchísima gente que viene de afuera... Que te calles. Muchísima gente que viene de afuera realmente trabaja haciendo el trabajo sucio de la gente que podría hacerlo aquí. Pero también te digo, o sea, al final no te digo que sea todo el mundo. Obviamente vas a yo qué sé, a un banco y habrá alguien que también es de afuera, porque es que hay un exceso masivo en todos lados, en todo tipo de trabajo va a haber gente de afuera, en todo tipo de trabajo. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, en la obra ves a más gente de afuera que a un español. Mala suerte, vienes aquí, no tienes suerte, estudios, al final es lo único a lo que puedes acceder. Vale, pues entonces tampoco te quejes de que la gente que viene de afuera te está quitando el trabajo, porque al final una persona que viene de afuera, que no tiene estudios y no tiene trabajo, te está quitando el trabajo, míratelo. Yo eso no lo he dicho, ¿quién lo ha dicho? No digo que lo digas tú, digo que la gente lo dice. No te me pongas chulo. Pues para ir acabando, esto ha sido increíble, lo habéis hecho muy bien. Para ir acabando, me gustaría que deis unas conclusiones finales, que digáis lo que queráis. Visca Cataluña. Visca el Barça. Y visca la independencia. Vale, ¿puedo empezar yo? Sí, claro. Vale. Yo lo que creo y lo que sí que creo que tendría que saber todo el mundo es que el problema no es lo que hemos dicho, no es la inmigración, es el exceso y el poco filtro que hay. Entonces, si tú vienes de fuera, te vamos a dar la oportunidad, pero si tú vienes de fuera, te quedas, no trabajas, no cotizas, no tienes interés por hacerlo y encima delinques, pues deberías de irte a tu país. Sí. Entonces, lo malo no es la inmigración, es este exceso de inmigración, claro. Este poco filtro, esta falta de ver quién está entrando y qué está haciendo. Sí. Y luego, lo que tampoco es normal y no entiendo, en parte sí entiendo porque es por interés del señor Sánchez, es cómo tienes los cojones de ayudar a la gente de fuera antes que a la de aquí. Es como la ocupación. Si en mi casa entran una familia de moros, yo no puedo echarles. Pues si yo les echo patadas, a quien le cae la bronca gorda es a mí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no te digo que no. Entonces, yo lo que digo como punto final es que lo malo no es la inmigración, es el exceso de inmigración y el poco filtro que hay.